Buenos días. Buenos días, licenciada. Vamos Buenos días, Lina. a comenzar aquí con un poquito de frío, ¿verdad? ¿Cómo están ustedes en sus comunidades? Buenos días, Ligda. Buenos días. Hoy, Demasiada agua, ¿verdad? sí, hoy como que amaneció un poquito más calmado. Sí, pero Aquí, está oscuro, ¿verdad? sí, Sí, bueno, primero Dios que se normalice el tiempo, porque sí está haciendo estragos en otros lados. Ujú. Bueno, ya estamos casi en la recta final de finalizar el curso con algunas dificultades, tal es el caso hoy, pues que según la planificación estábamos para trabajar, ¿no?, de forma presencial. Y le comentaba a algunos estudiantes que eh, la situación, pues el día de ayer nos informaron, los estudiantes estuvieron preguntando eh, anteriormente sobre el tiempo, pero nosotros aún no teníamos disposiciones de cómo se iba a trabajar. Entonces, no es lo mismo trabajar el material que se utiliza para trabajar por medio de una computadora a trabajar de forma presencial. Las actividades sí varían un poco. A razón de ello, pues yo decidí enviarles el material ayer porque yo hubiera estado allá, pues yo llevo la información y ahí mismo yo les voy indicando. Pero aquí pues cambia la situación y yo tenía que ver de qué manera adecuaba el material de alguna forma, ¿verdad?, a trabajar hoy. Tuve la intención de cambiar esto para la otra semana y la otra, pero definitivamente era imposible que yo hiciera eso porque esto es la base o el inicio de algo. Entonces, no puedo yo cambiar algún contenido cuando la base no se ha dado. Entonces, vamos a trabajar al máximo el día de hoy y la tarea que les quedó fue que cada quien, yo dividí una parte de un todo, lo dividí entre el número de estudiantes. Eh, es base que toda esa información que cada quien tiene la sepan todos, porque estamos entrando a un mundo que no conocemos, que es contabilidad. Y yo creo que la mayoría, si no dijera todos, hemos llevado conocimientos de contabilidad cuando estamos en tercero básico. Entonces aquí estamos haciendo un recordatorio, iniciando el tema. Si se dan cuenta, estuvimos paso a paso y ahora estamos entrando a un poquito sobre lo que es la práctica de contabilidad. Pero para llegar a la práctica tenemos que saber ese sinfín de información que es lo teórico, ¿verdad? Y que actualmente la educación cambió, pero aunque haya cambiado la educación, siempre hay una teoría que nos sustenta para trabajar lo demás, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar el patrimonio y la cuenta. Eh, como ya se informaron parte del tema. Mónica, por favor, yo quisiera que me diera usted qué entiende por la cuenta, pero en el sentido contable, ¿verdad? ¿Qué es una cuenta? pues la cuenta, este, Con sus palabras,
Regrese a Este, tercero básico y con sus palabras uf, puede, ya hace bastantes años, Lita. pero no se olvidan Eh, algunas cosas, ¿no? Sí, pues yo más o menos, yo pienso que se refiere eh, al debe y al haber, Sí, a correcto. esas cuentas, sí, y donde van todas las partes de activo, pasivo, Sí. ¿Y y cuáles? ¿Me sí, puede mencionar algunas cuentas? está proveedores, caja, Sí, eh, cuentas por pagar, correcto. hay otras, pero no mucho me recuerdo porque Ajá. Sí, ¿cuáles le tocaron a usted? ¿Qué tema? eh, pues yo le voy a ser sincera, Lita, fíjese que no revisé lo del documento. Ah, bueno, Sí, está bien, Mónica, no tenga pena. La tarea es para que usted la realice en el transcurso del día. Si alguien lo avanzó, pues está bien, pero yo envié la información para que avanzáramos, porque hoy se me hubiera dificultado un poco estar enviándoles a todos. Entonces, sí. solo adelanté yo mi trabajo y la tarea, pues, es para el día de hoy. Ay, Gracias, Mónica. Vamos con Valdemar. ay, Dígame, Valdemar, licenciada. buenos días. Buenos Usted días. sí revisó su documento Sí, licenciada, lo estuvo revisando el que me mandó. y cuáles Sí. cuentas están ahí o a qué tema se refiere. Ah, las cuentas que aparecen así es proveedores y acreedores, cuentas por pagar, IVA por pagar, cuota laboral y patronal por pagar. Está también alquileres, comisiones e intereses cobrados por anticipado, hipotecas y reserva para indemnizaciones, capital o patrimonio neto. Son las Bueno, cuentas que me esas parecen. cuentas, a qué corresponden las cuentas? ¿Son cuentas de activo o cuentas de pasivo? Ah, son cuentas que pertenecen al pasivo. Ah, correcto, Valdemar. O Ujú, sea que sí ujú. estamos, por lo menos, la información que les envié ayer y les está sirviendo para desarrollar el tema de hoy, ¿verdad? Sí, licenciada. Ajá. Bueno, Rachel, ¿me escucha por ahí? Sí, buen día, licenciado. ¿Revisó usted el material? Sí, lo revisé, licenciado. Y cuénteme, ¿qué me puede hablar sobre el material que le tocó a usted? A mí me tocó sobre lo que es la cuenta y Ujú. lo que son las partes de la cuenta. Y estaba revisando ahí que entre las partes de la cuenta encontramos lo que es el título, nombre de la cuenta, la fecha, el debe y el haber. Y también que el propósito de la cuenta es que tengamos datos reales sobre la economía que tenemos en el banco. Ah, Eso, muchas licenciado. gracias, Rachel. Es decir, que sí funcionó el haberles enviado yo el material, porque ya ahora ustedes ahorita lo que estoy haciendo una evaluación diagnóstica, ustedes ya están manejando los términos contables, ¿verdad? Sin haber entrado a la clase, ya ustedes, bueno, también como les decía anteriormente, todos pasamos por tercero básico y en tercero pues nos dieron una clase de contabilidad. Gracias, Rachel. Bueno, vamos entonces les voy a compartir las diapositivas que preparé. El patrimonio es el conjunto de bienes. Por ejemplo, si me refiero al mío y si ustedes se centran en este momento a saber cuál es su patrimonio, yo tengo bienes, tengo derechos y tengo obligaciones. Por ejemplo, mis bienes son posiblemente una moto que tenga, un carro, mi casa, los muebles, la computadora, esos son mis bienes. También tengo obligaciones, porque, por ejemplo, yo cuento con una tarjeta de crédito.
y yo mensualmente tengo que pagar. Esa es una obligación que tengo dentro de mi patrimonio. Tengo también compromisos que tengo que saldar. Entonces, si lo leemos, eso lo dicen los libros, pero si lo ponemos en práctica y lo pensamos como un ejemplo, pues es más fácil para nosotros comprender las cosas, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros tenemos de bienes, servicios y obligaciones es lo que corresponde a lo que es el patrimonio. El patrimonio siempre integrado por el conjunto de bienes y derechos por obligaciones apreciables de una valoración pecuniaria, o sea, pecuniaria es de dinero, ¿verdad? ¿Qué es el patrimonio? Aquí hay otras informaciones, se refiere al conjunto de bienes, derechos, posesiones que una persona o familia o institución posee. Incluye tanto bienes materiales como propiedades, terrenos, vehículos, joyas y entre otros, así como los derechos activos y financieros. Además, el patrimonio puede comprender elementos intangibles como conocimientos, habilidades o derechos de autor. Por ejemplo, yo tengo una familia que canta. Entonces ella creo que tiene una canción, ya sacó una canción de su propia, ¿verdad? Autoría. Entonces, eso le pertenece a ella. Entonces, eso también es un patrimonio de la persona, ¿verdad? Son cosas intangibles, pero que pertenecen a la persona que hace la acción, ¿verdad? En este caso, la persona que canta, pues tiene el derecho de autor. La persona que hace un libro tiene el derecho del autor. Por eso es importante que siempre que hagamos un trabajo de la universidad, lo justifiquemos con una fuente. Puede ser cualquier fuente, fuente de libro, fuente de la internet o de una persona. O sea, yo puedo ir a entrevistar a alguien y ahí tengo que escribir. Ahora, ¿cómo voy a escribir mi fuente? Lamentablemente, bueno, yo creo que sí hay una clase que se llama técnicas de investigación documental, donde ustedes tienen ahí, tienen la obligación de estudiar cómo se escriben las fuentes. Pero algo muy importante que hay varias formas de hacer la fuente. Por ejemplo, está el método lancasteriano, el método, el otro que está ahorita de moda, el APA. Entonces, como está de moda el APA, lo que tenemos que hacer es leer y primero investigar, leer, informarnos acerca de las fuentes, ¿verdad? Patrimonio neto es la diferencia entre el valor total de lo que una empresa posee y que lo que representa el valor real de la empresa para sus propietarios. Para realmente sacar el patrimonio neto, pues tenemos que saber lo que es la ecuación patrimonial. Hay unas fórmulas que me ayudan a obtener la información de cuánto tengo de patrimonio neto, cuánto de activo y cuánto de pasivo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Puntos claves, dice. Es la riqueza total de una empresa, calculada como la diferencia entre sus activos, lo que posee, y sus pasivos, lo que debe. Incluye las inversiones iniciales de los propietarios, las ganancias retenidas, los beneficios acumulados y además ajustes contables específicos. Es un indicador clave de valor financiero y la salud económica de una empresa. Un patrimonio neto alto indica una posición financiera fuerte. Entonces, aquí empíricamente muchos de nosotros cuando tenemos dinero, ¿verdad? A la mano, podríamos decirles, yo de hecho tengo un cuaderno y tengo ahí algunos apuntes
de lo ingreso y el egreso. Entonces, de alguna manera, empíricamente, nosotros estamos llevando apuntes contables. Ahora, cuando nosotros nos dedicamos a la carrera que es contabilidad, que es ser un contador, pues definitivamente tenemos que llevar el orden en los libros que la ley nos autoriza. Iniciando con el libro de inventario, que para iniciar un negocio tenemos nosotros que tener en mente con cuánto vamos a iniciar un negocio. Porque si no, por ejemplo, yo tuve un negocio y lo inicié sin inventario. Era un negocio pequeño. Entonces, cuando yo sentí que me bajaron las ventas, empíricamente lo veía. Teniendo una plática con un hermano que es contador, me decía, mira, tenés un inventario, tenés que hacer un inventario. Y le decía yo, pero es que, porque por el tipo de negocio, pero sí lo tenés que hacer. Tenés que saber cuánto tenés de mercadería y eso, el otro. Y para saber si estás ganando. Y agregado a eso, el capital de una empresa es intocable. Y la vez pasada creo que les comentaba que yo sí tocaba el capital de la empresa. O sea, no me desligué de la empresa. La empresa era mía, pero yo tenía que desligarme de la empresa y ser persona individual como Ingrid y persona social como empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, tenía mi pequeña empresa, aunque sea pequeña, lo más pequeño que sea, yo tengo que desligar el capital, pero yo no lo desligaba, sino que yo me estaba contenta, por ejemplo, cuando a mí me iba bien, yo vendía al día, les voy a decir, 1,200 al día. El fin de semana yo vendía más. Entonces yo estaba contenta porque yo miraba dinero, pero en realidad no es así. Porque ¿cómo saber yo si, de hecho yo sí estaba ganando, pero en realidad no sabía cuánto yo estaba ganando. Solo en mi mente sabía que estaba ganando. Entonces yo ganaba y entonces como miraba el dinero, por ejemplo, yo tenía 8,000 quetzales al fin de mes. Yo me iba y compraba la mercadería. Pero como veía bastante dinero, yo pasaba a las tiendas y pasaba comprando lo que a mí se me ocurría. Entonces yo no estaba consolidando mi ganancia, sino que me la estaba malgastándola, ¿verdad? Entonces yo tenía que ordenarme. Entonces, como yo tenía un trabajo fijo, decía yo, me gastaba el dinero en mercadería y en gustos. Y cuando a fin de mes me llegaba mi dinero, entonces yo volvía a invertir y estaba mal, porque tiene que ser una inversión inicial. Por ejemplo, yo voy a invertir 10,000 y no más. Y si quiero agregar capital, sí lo voy a agregar, pero no así. Cada fin de mes yo estaba metiendo mi dinero, entonces era un total descontrol, ¿verdad? Entonces, para llevar cuentas cabales, tenemos que ser muy cuidadosos, bien disciplinados, ordenados y aprender las técnicas de contabilidad. El activo es lo que se posee, el pasivo es lo que se debe y el patrimonio neto son los recursos financieros que pertenecen a la empresa y lo podemos calcular como un activo menos un pasivo. Aquí estamos hablando de la ecuación patrimonial. La cuenta. La cuenta es todo lo que nosotros les vamos a colocar un nombre para ser ordenados y disciplinados en el orden contable. Por ejemplo, si yo hablo de vehículos, son los vehículos que pertenecen a la empresa.
mobiliario y equipo. Por ejemplo, yo tenía mi negocio y en mi negocio tenía una mesa, tenía cerchas, tenía cajones, tenía sillas, tenía una computadora. Entonces, eso pertenecía a la empresa. Por ejemplo, la computadora. Yo tengo una venta de computadoras y tengo mi computadora. La computadora que es mía entra en en equipo de cómputo. Pero las computadoras que están a la venta no son equipo de cómputo porque están a la venta. Entonces son una mercadería. Entonces es una agrupación mental de cosas o valores similares. Nota literal y numérica que contiene el detalle de operaciones económicas de la empresa en relación con una persona, cosa o acto cualquiera. Elementos patrimoniales de la cuenta. La cuenta, dinero en efectivo, artículos a la venta, mercadería, cuentas en un banco, deudas de mercadería, proveedores. O sea que cada nombre tiene a qué se refiere la cuenta. Es importante que nosotros cuando hablamos de caja es porque estamos pensando que es dinero. Pues en una cuenta de contabilidad no vamos a decir dinero. En una cuenta de contabilidad no vamos a decir artículos a la venta, sino que vamos a decir mercadería. Si tengo bancos, tengo varias cuentas, no voy a decir banco industrial. Sí lo voy a detallar cuando hablo de la cuenta banco, pero tiene un nombre y ese nombre me da la idea a qué se refiere la cuenta. Entonces, a razón de ello, pues yo les envié a cada uno una parte de información para que usted la estudie, ¿verdad? Y la realice como un tipo preguntas. Y esa es una manera de, yo lo que estoy haciendo es poniéndolos a estudiar. Por ejemplo, un cuestionario, una evaluación escrita sobre las cuentas, usted ya estudió, no hay necesidad de que usted agarre un libro y se ponga a estudiar, sino que con esa técnica de preguntas y respuestas usted está estudiando. Partes que conforman la cuenta. Lo que decía Mónica, el debe y el haber. El debe es del lado izquierdo y el haber el lado derecho. El cargo y el abono. Por la naturaleza de la actividad comercial, la cuenta algunas veces aumenta de valor y otras disminuye. En este sentido, para poder interpretarla adecuadamente, se hará uso de cargo y del abono, usando la representación llamada una T gráfica. Entonces, en la T gráfica la T gráfica es como representando el libro de mayor. Y en el libro yo voy a sentar todas las actividades que yo cargo y que abono. O sea, eso me va a dar a mí cuánto tengo yo de alguna cuenta, ¿verdad? Ahí la voy cargando y descargando a la vez. Partes de la cuenta. Ya también Rachel hablaba sobre las partes de la cuenta. La cuenta consta de las siguientes partes. Primero lo que tenemos que hacer es el título o nombre de la cuenta. Esto se llama nominar una cuenta. Es el nombre bajo el cual se agrupan las operaciones por un mismo concepto. Debe es el lado izquierdo de la T gráfica, donde se registran los débitos o cargos de una cuenta. Haber es el lado derecho de la T gráfica, donde se registran los abonos o créditos. La fecha se refiere a la fecha en que fue realizada la transacción. Siempre vamos a colocar la fecha de
cuando estamos haciendo, por ejemplo, un cargo o un abono. Yo, como les comento, tengo un cuaderno ahí donde apunto. Y ahí lo primordial es que yo coloque la fecha. Por ejemplo, no es un negocio grande, pero tengo una venta. Entonces, hay una señora que a mí me debe de mercadería. Entonces, la señora se atrasa y por el tiempo que yo tenía, a veces yo me perdía, pero tenía el libro, tenía el cuaderno. Entonces, era más difícil para mí pasar 2 meses y yo no entregaba la cuenta. Entonces, aunque me costó, un día me puse al día de las cuentas y no me perdí. No me perdí porque yo siempre hago las anotaciones. Entonces, ella me envía por WhatsApp y entonces yo tenía que agarrar todas las conversaciones de WhatsApp que tenía con la señora y me sentaba con el cuaderno viendo qué le había dado yo de mercadería y cuánto ella me había abonado a la cuenta. Entonces llegó el momento en que como yo no estaba al día, la señora me debía, solo me abonaba 300, por ejemplo. Y yo contenta porque me abonaba los 300. Y a fin de mes me abonaba otros 500. Y yo contenta porque yo estaba recibiendo 500 quetzales. Pero cuando yo vine a hacer cuentas, me di cuenta que ella me debía 1,500. Y de los 1,500 me abonaba 300 y yo le volví a dar 800 de mercadería. Entonces lo que estaba pasando es que había una deuda flotante ahí que nunca me la iba a pagar. Ella, de hecho, estaba en libros y ella estaba consciente y yo. Pero ella, más que todo, ella me daba. La que se conformaba era yo a recibir lo poco que ella me daba. Hasta un día le dije yo, mire, le dije, fíjese que este saldo que le estoy dando viene más o menos como de unos, tal vez 8 meses atrás, sino un año, le dije. Entonces, fíjese que lo que usted me está dando, definitivamente usted no me está pagando esa deuda. Usted lo que está haciendo solamente pagando parte de lo actual, pero la deuda vieja está ahí. Y ese dinero está muerto. El dinero ya no es de la empresa a la que yo le debo. El dinero es mío, porque yo pago a la empresa y yo me quedo con la deuda que me debe la señora. Entonces me decía la señora, tiene razón. Permítame yo, este mes voy a ver cómo salgo para saldar la deuda. Y de hecho, de los 1,500 me dio 1,000 esa vez que yo le dije. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que el descuido fue mío, porque yo dejé pasar el tiempo y no exigí a la persona que me pagara lo que es. Entonces, tan importante que es llevar fechas y apuntes de todo lo que uno tiene, da, recibe, compra y vende. Concepto es el detalle de la operación que se está registrando. Valor es el monto de la operación efectuada. Cargar la cuenta es anotar un valor en el lado del debe. También se le dice debitar una cuenta. Abonar la cuenta es anotar el valor del lado del haber. También se le dice acreditar una cuenta. Y saldar la cuenta consiste en encontrar la diferencia entre la suma del debe y la suma del haber. ¿Para qué? Para obtener cuánto es realmente lo que queda, que lo que queda es el capital neto con lo que yo cuento. Balancear la cuenta. Balancear la cuenta es hacer una suma igual del debe y el haber, colocando el saldo de la columna que se suma menos para que cuadre. Entonces, como dicen, como de lugar, yo voy a cuadrar, ¿verdad? Por ejemplo, tengo 1,300 de activo
y 500 de pasivo, ¿cuánto es lo que me resta? Serían 800 o 900. 800. Entonces los 800 yo lo voy a colocar del lado donde tiene menos para cuadrarla y que al final me queden 1300 de un lado y 1300 del otro. Cerrar la cuenta significa trazar dos líneas horizontales debajo de las sumas iguales. Si alguno de los lados tuviera renglones en blanco, se traza una línea diagonal a partir de la última operación hasta la suma final. O sea que donde tiene menos, se traza la línea para que quede sin espacios en blanco. Y reabrir la cuenta, entonces yo la voy a reabrir con lo que me quedó. Por ejemplo, de 1300 y tenía 500 en el haber, me quedaron 800. Entonces yo voy a reabrir la cuenta con 800 quetzales. ¿Cuál es el propósito de la creación de las cuentas contables? Aquí dice permitir conocer la situación económica y tomar decisiones sobre los datos reales. Las cuentas contables dan una información clasificada y clara del estado de la empresa y pueden ser útiles para inversiones, accionistas, directivos y empleados. Eso es lo que dice el libro. Ahora, Heidi, para usted, ¿cuál sería el propósito de abrir cuentas contables? Dicho en sus palabras. Porque ay, de esta manera nos permite saber una situación clara en la que está la empresa, ¿verdad? Si tenemos deudas, cuántos créditos, o sea, cuántos abonos nos hacen y si son útiles para nosotros, ¿verdad? Si su empresa está bien, si su Ajá, empresa está estable. Por ejemplo, si usted debe más de lo que tiene, ¿qué quiere decir eso? Que su que empresa no no va está estable la empresa, o sea, no está funcionando la manera en la que se está manejando y administrando, pues. correcto. Sí, por ejemplo, voy a regresar al ejemplo de mi pequeña empresa. Cuando mi hermano llegó, me dijo, pero mira, llegó un tiempo en que yo vendía 1200 al día, a veces 800, a veces el fin de semana vendía 2000, otro día, o sea, lo menos que yo vendía eran 900 en la semana. Entonces, yo empíricamente sabía que a mí me estaba yendo bien en la empresa. El libro no lo tenía, pero yo sabía que me estaba entrando y yo estaba vendiendo. Pero llegó un momento que yo era mi mismo termómetro y me di cuenta que yo ya no estaba vendiendo igual. Yo tenía un libro, un cuaderno, donde apuntaba las ventas. Entonces, eso me decía a mí que estaba bien. Pero cuando comenzó a disminuirme la venta, yo sentí que ya no tenía dinero para comprar. Entonces me decía mi hermano, mira, si no te ordenas, si no haces inventario, si no llevas las cuentas, si no te desligas de tu dinero, mezclarlo con la empresa, no vas a saber si estás ganando o estás perdiendo. Me decís que estás perdiendo porque ya no estás vendiendo igual, pero no sabes en realidad cuál es realmente el estado de tu empresa. Entonces, el propósito de llevar cuentas contables es tener un registro claro en libros, porque la mente no es capaz de poder llevar todo el control de una empresa. Yo les estoy hablando de mi pequeña empresa, pero imagínense Cementos Progreso. ¿Qué clase de contabilidad tendrá que llevar para saber si Cementos Progreso está estable o no? Entonces sí es importante que nosotros, ¿verdad? Tengamos la situación de cómo se tienen las finanzas y si en realidad estamos ganando. Porque ¿de qué me sirve tener una empresa y si tal vez no me está yendo bien?
Entonces, vamos aquí con ecuación patrimonial. Ahora sí vamos a entrar a trabajar lo que es la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es la comparación que se hace entre la empresa y tiene lo que se debe, permitiendo hallar la proporción en la que se financian los activos de la empresa. Es una ecuación de 3 variables. ¿Y cuáles son esas variables? El capital o el patrimonio, el activo y el pasivo. Entonces, nosotros vamos a hacer, hay 3 fórmulas que cómo puedo obtener yo el patrimonio, cómo puedo saber cuánto de pasivo tengo y cuánto es mi activo. 2 de ellas se pueden determinar. La tercera variable, la ecuación patrimonial, es una igualdad en la medida en la que los activos son iguales en la suma de los pasivos y el patrimonio de la empresa. Antes de que nos vayamos, les voy a tomar una foto, si me hacen el favor, para la evidencia, y anoten su nombre para la asistencia de la clase de hoy. No se me vayan a ir todavía, les voy a tomar otro. Ahí está. Sí se está grabando, ven ustedes que se está grabando. Sí, Linda. Sí, se está grabando. Gracias. Ahí estamos, ya por lo menos ya obtuve 2. Bueno, entonces aquí estamos hablando de la ecuación patrimonial.